la confesión de fe o la afirmación de fe de esta congregación, y creo que de todas las iglesias verdaderamente cristianas, es esta, sobre la palabra de Dios. Y decimos que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios, primero, que es infalible, verbal y plenariamente inspirada por Dios y sin errores en los manuscritos originales, que consta de 66 libros, 39 de ellos en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y que es la autoridad final y suprema de lo que es correcto y verdadero en nuestras vidas. Eso lo creemos, amén. Eso lo sustentamos y eso lo ponemos en nuestras mentes. De ahí que la semana pasada, si usted recuerda, estuvimos hablando sobre lo que nos enseña Berea, aquella ocasión que el apóstol Pablo llega a ese lugar y llega a la sinagoga y habla de Jesucristo a través de la Escritura, y la gente recibió el evangelio precioso y preciado del apóstol Pablo con apertura, con disposición, con interés, con alegría, con expectativa, pero se aseguraron que lo que les estaba diciendo en realidad era lo que la Escritura decía. De tal manera que lo que hicieron ellos fue escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto se debe obviamente, o debemos hacerlo nosotros como un hábito cada ocasión en nuestras vidas. Es decir, este sería un buen hábito de nuestras vidas, es decir, indagar cada día que aquello que oímos sobre la Escritura es cierto, es verdadero, va acorde a la Escritura. Y no hay otra manera de hacerlo que estudiando la Escritura. Entonces, mi amado hermano, no puedes tú decir que algo está bien o algo está mal si previamente no tienes conocimiento y estudio de la palabra del Señor. Hay algunas cosas, y es verdad, que por obra del Espíritu Santo te das cuenta cuando algo no checa en lo que tú sabes de la fe. Pero, mi amado hermano, debería ser el hábito de cada creyente que en cada ocasión tomemos nuestras Biblias y veamos si lo que se nos dijo es la palabra de Dios. Porque finalmente, hermano, lo puedes hacer porque hay algo que el Señor ha hecho para ti. Juan capítulo 16, versículo 13. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, hablando obviamente para la iglesia, da esta promesa del Espíritu Santo. Y dice así Juan 16, 13. Les invito por favor a que lo leamos con voz fuerte. Dice así la Escritura, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces hay algo, el Espíritu Santo que está en cada uno de los suyos, de los creyentes, de los que el Señor ha rescatado. ¿Qué es lo que hace? Entre otras cosas que hace, o llamados ministerios del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Él va a guiarlos ¿a qué? A toda la verdad. No dice a la verdad, dice a toda la verdad, diciéndonos o hablándonos que hay una verdad, y esa verdad está en Jesucristo, y esa verdad está en la palabra, y esa verdad está en Dios mismo, de tal manera que siempre nos va a guiar hacia la verdad. Entonces piensa, aquellos que se desvían de la fe, argumentando algunas cuestiones de principios y cuestiones en la Escritura, están alejándose de la verdad a través de qué cosa, de sus propios pensamientos, y es ahí donde no está la obra del Espíritu. ¿Me explico? Por eso deberíamos tener cuidado. Cada uno de nosotros, entonces, mi amado hermano, de los que tenemos el Espíritu Santo, es, digamos, un intérprete de la Escritura. Es decir, tú puedes llegar, sentarte, leer la Biblia y entenderla y interpretarlo y poner algo para ti en tu vida, ¿o no? ¿No es lo que haces? No es lo que haces que lees y dices, ah, caray, esto hablas para mí y esto tú lo vas aplicando. Bueno, esa es parte de lo que el Espíritu nos ayuda a interpretar la Biblia. Cada uno, de alguna otra manera, intenta interpretar y comprender el significado de la palabra de Dios o de la Escritura con precisión a través de depender del Espíritu Santo. No sé si me estoy tratando de explicar. Tú no puedes, o hay gente que se acerca a la palabra sin depender al Espíritu Santo, y por supuesto que también ahí hay total desviaciones, pero cada uno de nosotros, cada uno de los que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va guiando a que la interpretación de lo que leamos en la Escritura sea correcto,
sea para nosotros y sea conforme a la Escritura. Cada uno, digamos, especialmente quienes enseñamos, debe actuar como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que le invito a que vaya, por favor, segunda de Timoteo 2, 15. Vuelvo a repetir, es decir, cada uno de los que enseñamos, cada uno de los que vamos a la Escritura, especialmente de quienes enseñan, deben actuar como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo ahí en segunda de Timoteo 2:15. Dice así, me ayuda por favor, juntos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, aquí está algo importante. El apóstol dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado, como obrero que no tiene nada o que no tiene de qué avergonzarse. Y ya notan cómo termina la frase, que usa bien la palabra de verdad. Entonces cualquier cristiano, vamos a llamarlo así, cualquiera que esté sentado, cualquiera que no sea uno de estos pastores, ancianos o algo o que enseñe dentro de la iglesia puede decir, ahí está, eso se los dice a los maestros, eso se los dice a los que predican, eso se los dice a los pastores, a los ancianos. Ustedes deben ser diligentes para presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ustedes son los que deben usar bien la palabra de verdad. Es cierto en principio, es verdad, pero eso no te exime a ti como oyente, como lector de la Escritura, no te exime a ti como hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Tú también tienes que procurar presentarte ante Dios diligentemente como aprobado. También debes buscar, ¿verdad? Delante de Dios, presentarte sin ninguna vergüenza y al mismo tiempo debes aprender a usar bien la palabra de verdad. Y es que cuántos matrimonios, cuántas familias no se atacan unos a otros a través de la palabra. ¿Te has fijado? Él le dice a ella y él le dice a él y entonces parece que se encuentran como en quién tiene más textos para derribar al otro y para hacerle daño. Eso no sería lo correcto, más bien usar bien la palabra de verdad. Y es aquí donde viene entonces mi pregunta, porque la semana me estuve preguntando justamente eso. ¿Cómo sé si mi interpretación de la Biblia es la correcta o es la errónea? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Cómo sé si estoy usando mi Biblia bíblicamente? ¿Ya me explico? ¿Cómo sé si estoy usando mi Biblia bíblicamente? Porque puedo usar la Biblia no bíblicamente, ¿o sí? Y entonces decir, mira, con razón, fulano de tal, y entonces empezamos a hacer sastres, ¿no? Le podemos poner trajes a todo mundo, pero ¿cómo sé que lo que yo estoy leyendo es bíblico para mí, mi interpretación? Es decir, estoy usando mi Biblia bíblicamente, ya no sé si me estoy explicando. Solamente es quizá, como la mayoría y contrario a los de Berea, prefieran muchos que otros le digan todo sobre la Biblia. Y entonces se sientan a escuchar, se sientan a ver sin ningún esfuerzo, sin ninguna diligencia para verificar primeramente si lo que se les está diciendo es verdad de la palabra. Entonces te sientas tú y dices, bueno, es fulano de tal. Pues todo mundo se dice que es bueno, tiene 30 y tantos libros escritos, tiene un podcast, tiene además un canal de YouTube, tiene una iglesia grande, entonces seguramente pues no vamos a ponerle ningún pero. Y entonces la mayoría, contrarios a los de Berea, se sientan y escuchan y no son capaces de ir a indagar e interpretar por sí mismos también a través de la ayuda del Espíritu Santo si lo que se está diciendo es verdad. O de repente escuchamos dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? Gente que dice cosas que parecen muy coherentes, pero no nos sentamos a verificar si lo que se está diciendo es bíblico, si está en la palabra de Dios, si se aplica o su interpretación es correcta o bíblica. O quizá creo que hay muchos dentro de la iglesia, de las iglesias cristianas, que tienen una idea casi católica, y estoy usando la expresión casi católica sobre la interpretación de la Biblia. El catolicismo afirma que solo el magisterio vivo de la iglesia puede interpretar la Biblia. Es decir, ese magisterio vivo está ejercida continuamente por el Papa y los obispos en unión con él para interpretar auténticamente la palabra de Dios y guiar a los fieles en la fe y la moral. Es decir, creo que dentro de las congregaciones hay, ¿verdad?, que dicen, bueno, pues es el pastor.
El pastor entonces es el que debe interpretar y debe decirnos cómo vivir. Es el hermano Alfonso, que es maestro dentro de la iglesia, el que pues debe interpretarnos el pasaje y es el que nos debe decir cómo debemos vivir. Esa es la idea, digamos, casi católica que muchos tienen en las congregaciones, porque no se sientan a leer, no se sientan a verificar y no se sientan a usar la Biblia bíblicamente para sí, en una interpretación bíblica, para una vida bíblica, para la gloria de Dios. Es decir, hoy día muchos consideran que leer e interpretar la Biblia solamente es para el pastor, para los maestros dentro de la iglesia local y que esos son los únicos que nos pueden decir cómo vivir. Y entonces ponemos el sticker, pues, de que casi lo que dice fulano de tal, eso es. Porque si no, entonces estás yendo contra del siervo de Dios, contra el ungido del Señor, y empezamos a ponerle títulos, ¿verdad?, a los pastores y demás, que lo que hacen es minar la autoridad de la palabra y exaltar a los hombres. Por eso debemos tener cuidado. Es cierto, verdaderamente es cierto lo que Efesios capítulo 4, si va usted ahí, versículo 11 y 12 dice respecto a la iglesia. Dice Efesios 4, versículo 11 y 12 lo siguiente. Dice así. ¿Lo tiene? Efesios 4, 11 y 12. Juntos, acompáñenme. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sí es verdad que ahí están puestos, digamos, en este sentido, estos dones fundantes como los apóstoles, los profetas, y luego vienen, ¿verdad?, ya aquellos que dan a la iglesia para su crecimiento, evangelistas, pastores y maestros. Es verdad, existen dentro de la congregación, pero debemos justamente, la razón de eso es que ellos están puestos por el Señor, ¿para qué? Para perfeccionar, para equipar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, para que nos edifiquemos unos a otros también. Pero eso no significa que ellos son los exclusivamente que saben cuál es la interpretación correcta de un texto. Es decir, tú puedes sentarte y el Señor te va a mostrar alguna matiz de alguna cuestión de un texto. ¿Te has fijado? Por ejemplo, hay textos donde un pastor y otro predicador y otro hermano que sea, pueden ver un texto desde 1000 perspectivas. Y no porque, bueno, pues ya están 1000, ¿para qué me esfuerzo por hacerlo? No, tenemos que leer porque al final vamos justamente a la lectura de la palabra y eso es lo que vivimos y eso es lo que decimos a nuestras casas y eso es lo que traemos a la congregación. Hace algunos años, no sé, unos 20 años, yo creo que más, ¿no? El gran debate era si batería o no batería en las iglesias, ¿no? Y tachaban de herejes a los que usaban batería y muy espirituales a los que solamente usaban el piano. ¿Va? ¿Dónde se basaba todo eso? Simplemente en tradiciones de hombres, simplemente en ideas preconcebidas de lo que era bueno y malo, ¿no? Simplemente en cuestiones personales, pero nadie hablaba quizá bíblicamente y quienes lo usaban bíblicamente era para sustentar primeramente su postura, es decir, usaban la palabra como recurso para sustentar sus ideas, no para que la palabra moldeara su forma de ver. Por eso, mi amado hermano, es importante. También es cierto, al igual que hay pastores, maestros, etcétera, para equipar a la iglesia, para la obra del ministerio, también es cierto que como los de Berea, debemos escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Berea y el pasaje que dice en esta parte del Señor nos dice escudriña, y escudriñar tiene la intención de ¿qué? Encontrar el sentido, encontrar qué es lo que dice, encontrar la esencia de lo que habla el pasaje, encontrar el sentido que Dios espera que nosotros veamos en él, apropiarlo y vivirlo. El Señor Jesucristo les dice a aquellos hombres, bueno, ustedes han leído no matarás. Y ahí estaba el sentido, ¿cierto? Pero yo os digo, ¿notan el sentido ahora? Y entonces el Señor va justamente a eso. ¿Por qué? Porque en términos generales, mi amado hermano, tú y yo debemos ser hombres y mujeres de la Biblia. Y la Biblia, mi amado hermano, se
interpreta por sí sola a través de la ayuda del Espíritu Santo, aunque Dios también ha puesto maestros y ha puesto pastores, etcétera. ¿Para qué? Para perfeccionarlos, para ayudarnos, para fortalecernos. Así que, mi amado hermano, la cuestión es esta: ¿estás leyendo tu Biblia para interpretarla y ponerla en práctica para tu vida hoy? Porque esa es la esencia de leer, ¿o no? O sea, ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para mera información o para una formación espiritual? Para ambas cosas lo hacemos, ¿cierto? Pero sobre todo para que impacte en el corazón y vivamos de manera diferente. Y eso no se puede lograr si no leemos e interpretamos lo que el Señor quiso decir. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo lees? Y entonces vuelve a surgir esto: ¿cómo puedo leer e interpretar correctamente lo que leo? Eso sería lo que estaríamos pendiente el día de hoy. ¿Cómo puedo leer e interpretar correctamente lo que leo? Bueno, quiero decirte que hay algunos puntos que quiero que tú tengas presente en tu vida cuando leas y interpretes la escritura para hacerlo de manera correcta. Ayúdame, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Lo tienes? Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 7. ¿Lo tenemos? Les voy a pedir, por favor, mis amados hermanos, que nos pongamos en pie, así para un poquito concentrarnos en la lectura y para mostrar también reverencia a ella. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Juntos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Gracias, pueden tomar su lugar. Notan ustedes, mi amado hermano, hay algo interesante en ello. El apóstol Pablo, hablándole precisamente a Timoteo, le dice: mira, ¿te acuerdas que te dejé en Éfeso para esto? Este era la cuestión por la cual te dejé ahí, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Notan, es decir, esos estaban enseñando diferente doctrina porque estaban interpretando incorrectamente y mal, ¿qué cosa? La escritura. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacían? Bueno, el apóstol Pablo aquí es interesante que señala por lo menos 3 requisitos y un envoltorio, voy a usarlo así, 3 requisitos y un envoltorio para no desviarse de la interpretación como algunos lo han hecho. Así que usted puede leerlo ahí, está muy claro ahí. Versículo 5 dice así, me acompaña a leerlo desde ahí, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que la primera cosa, las 3 cosas que el apóstol Pablo dice como requisito, voy a usar así, para no desviarse de la interpretación correcta, ahí los tienes, ahí están. Y al mismo tiempo, primero dice: vamos a envolverlo con amor. Y la primera dice: teniendo un corazón limpio, es decir, una vida controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, si no te sientas ahí para depender del Espíritu Santo, lo que extraigas de la Biblia en tu interpretación va a ser incorrecta, va a ser desviada, no va a ser lo que el Señor quiere para tu vida, porque lo que requieres es un corazón limpio delante de Dios, porque dice la Escritura, el Señor Jesucristo dice que ¿qué sucede con los limpios de corazón? ¿Qué sucede con los limpios de corazón? Ellos van a ver a Dios. ¿Quieres ver a Dios en la palabra? Ten un corazón limpio, es decir, un corazón que esté delante del Señor sin ninguna vergüenza, sin ninguna situación de hipocresía, una vida controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Cuando hay una vida controlada y dirigida por el Espíritu Santo, cuando lees la Escritura, la interpretación va a ser adecuada porque estás en consonancia con Dios.
La segunda cosa que dice el apóstol como requisito para saber si estamos o no interpretando correctamente la palabra. Segunda cosa, teniendo buena conciencia. Es decir, una conciencia renovada por el Espíritu Santo y por la palabra, que no nos emite, que no nos da a nosotros acusaciones que produzcan en nosotros tristeza y que exijan la confesión y el arrepentimiento. ¿Me explico? El apóstol lo que dice, ahora lo que necesitas tú es tener una buena conciencia. Esa conciencia que ha sido limpiada, considerada, guiada, ¿verdad? Ha sido renovada por el poder del Espíritu Santo y que constantemente está siendo renovada por la palabra, que no te dice a ti que estás haciendo algo impropio. Nota que a veces cuando usted y yo hacemos algo impropio, sentimos como cierto pesar, ¿verdad? Aunque cuando sentimos eso tenemos la opción de ir al Señor, arrepentirnos con lágrimas, dice perdón Señor, o empezar a generar un corazón duro, porque no permitimos que la palabra y el Espíritu nos o trabaje en nuestra conciencia para decirnos, estás mal, estás así. Entonces, las dos cosas que hemos visto que el apóstol Pablo dice, la primera cosa que debes entender, si hemos de interpretar correctamente la escritura, es dependencia. Un corazón limpio delante de Dios y un corazón que esté dispuesto a que la palabra y el Espíritu esté limpiando nuestra conciencia de mal. Y tercera cosa, dice ahí, una fe, ¿cómo? No fingida. Es decir, una fe sincera, una fe sin hipocresía, que acepta plenamente el contenido de la doctrina, la pone en práctica y dice al Señor, sí es verdad, es cierto, sí. Esa es una fe fingida, no es una fe que diga, oh, aquí estoy, no hombre, hermanos, aquí mire, y nos empiezan a contar cuentos, ¿verdad? Sobre su fe y sobre lo que hicieron, pero en la intimidad viven vidas contrarias, de hipocresía. ¿Recuerdas? Esto implicaría la fe no fingida. ¿Recuerdas cómo eran los fariseos? Eran hipócritas. ¿Qué hacían? Se ponían en los primeros lugares, buscaban el reconocimiento, buscaban aquí, buscaban allá. Y entonces la manera en que ellos interpretaban la escritura era para poder sustentar su estilo de vida. Entonces, mi amado hermano, 1 Timoteo 1, del 3 al 7, nos indica cómo leer e interpretar correctamente la escritura, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Bueno, aquí está, los tres requisitos es teniendo un corazón limpio, teniendo una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Envuelta en qué? ¿El envoltorio cuál es? El amor. Recuerda, ¿cuál es el objetivo de los falsos maestros, de los que se desvían de la verdad bíblica, de aquellos que dicen cosas contrarias a la escritura? ¿Cuál es el objetivo de los falsos maestros y los que se desvían de la enseñanza de la palabra? Ellos mismos. Por lo tanto, entonces, el objetivo son ellos, lo cual implica que no están fundamentados en el amor. ¿Notas? Entonces, por eso debes tener mucho cuidado cuál es la manera en que estás viendo la palabra, porque cuando lees la palabra y empiezas a hablar mal del hermano a través de la palabra, entonces estás cayendo en el pecado del hipócrita, del falso maestro, de los que se desvían de la escritura. ¿Va? ¿Me estoy explicando? Es decir, mira, mi amado hermano, el falso maestro y los que se desvían de la palabra no son impulsados por el amor, sino para satisfacer sus pretensiones, el reconocimiento a costa de la falsa enseñanza. Por eso cuando un falso maestro se levanta o alguien que se desvía de la palabra se levanta, es porque ha olvidado el amor. ¿Ha olvidado el amor? Y se convierte en un ruido molesto para la iglesia. ¿Notan? ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios 13? Si yo hiciera esto y no tengo amor, nada soy. Es más, sería como un címbalo que retiñe. ¿Has oído las campanas cuando retiñen, que estás ahí a un lado de ellas? O vamos a pensar un claxon ahí que te están poniendo ahí del camión aquí en la oreja. ¿Qué hace? Dices, qué maravilloso sonido, qué fabuloso, hasta se siente bien bonito en el corazón. ¿Verdad que es molesto? Es molesto. Y el apóstol Pablo dice, esos que quieren hacer brillar su vida simplemente por cuestión propia, esos que son falsos maestros, esos que se desvían, son aquellos que en términos generales, a costa del amor, buscan lo propio. Y esos hacen daño, es un ruido molesto a la iglesia. Al maestro bíblico
no se le manda que predique sobre el amor, sino que él mismo viva el amor y enseñe y lleve a los creyentes a el amor. El amor bíblico, por supuesto. Es decir, la identificación de un verdadero cristiano no está en lo que crees acá, sino en el amor que manifiestas a tu hermano y al Señor cuando lees lo que está en la palabra. ¿Me explico? Cuando tú lees la palabra de Dios, si hay un corazón, ¿qué decíamos? Los requisitos que decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cuál es? ¿Recuerda? Un corazón limpio, una conciencia limpia y una fe no fingida. Cuando tienes eso y tú lo ves en la escritura y lo ves, lo que te va a llevar a hacer son dos cosas: amar al Señor y amar a tu prójimo. Cuando no amas a tu prójimo, dices, no, sí, es que yo amo al Señor y por amor al Señor le digo al hermano, ¿verdad? Que es un hereje porque piensa que así deben ser las cosas. Está mal. Recuerda, mi amado hermano, la identificación del verdadero creyente no es tanto en lo que crees aquí en la mente, sino en el amor que estás manifestando hacia Dios. ¿Por qué? Porque obviamente, mi amado, recuerda que el amor es el fruto ¿de qué? De la fe. Es decir, el amor es la evidencia visible de la fe. Santiago 2:17 dice así. Santiago 2:17. Texto que creo que lo sabemos muchos, aunque el texto no lo podemos ubicar rápidamente. Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya ve que sí se lo sabía. El asunto es esto: cuando tú no tienes amor por los hermanos, es porque tu fe ha sido hecha a un lado. Entonces, mi amado hermano, si quieres saber si lo que estás leyendo lo estás interpretando correctamente, tienes primero que valorar cómo estás tú delante de Dios. Si tu vida está reflejando esto que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta cuestión de un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Por eso, mi amado hermano, la importancia de leer y saber interpretar en base a esto. Cada vez que vas a la escritura y hay eso en tu corazón, entonces siempre tu interpretación va a ser para la gloria de Dios y para el beneficio de los hermanos en la fe. Pero también hay otra directriz. Segunda directriz para leer e interpretar correctamente lo que leemos en la Biblia. Y esa se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 3, 19 y 20. ¿Lo tiene? Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y leemos estos dos versículos. Dice así la escritura: juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias, hermanos. Entonces, lo que el apóstol Pablo ahora nos dice es la segunda directriz para poder interpretar correctamente lo que leemos en la Escritura. Es decir, la ley de la que habla fue dada a Israel, ¿cierto? En el instante que es dada la ley a Israel, automáticamente tapa la boca a todo mundo. Dice la escritura, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la ley fue dada a la nación de Israel y tapa la boca a todo el mundo. Por lo que la ley jamás será un instrumento para justificarnos delante de Dios. Amén. La ley nunca va a ser, digamos, un instrumento para justificarnos nosotros los hombres delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie va a estar en paz con Dios cumpliendo la ley. ¿Me explico? Por lo tanto, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, dice el apóstol. Es decir, la ley nos va a confrontar a nuestro pecado, pero no es la solución al problema del pecado. Más bien, ¿la ley qué hace? La ley nos hace algo. ¿Qué hace la ley? ¿Señala a quién? A Cristo. La ley, cuando tú la lees, señala a Cristo, no a sí misma. No cúmpleme y vivirás, sino señala a aquel que es poderoso para librarte del mal.
Entonces, si lees correctamente, siempre verás en la ley apuntar a Cristo, no a la ley. Y entonces te va a evitar esta gran pena, pues voy a decir así, porque es una vergüenza, pues más bien que pena, es una vergüenza que de repente, ¿verdad? Quieras, no, hermano, es que hay que guardar el sábado. No, hay que circuncidarse porque aquí dice la escritura. No, hermanos, hay que guardar las fiestas, todas las fiestas judías, porque esos son los judíos, porque los judíos son del Señor y empiezan a argumentar muchas cosas. Pero el apóstol Pablo, detente, tú sabes que esa ley se dio justamente para callar la boca de todos y todos estén bajo el juicio de Dios. Y nadie se salva por la ley, se salva por Cristo. Entonces, poniendo nuestra fe en Jesucristo, es ahí donde logramos vida eterna. No la ley te da vida, ¿o sí? Entonces, en términos generales, mi amado hermano, cualquiera que tú vayas o cualquiera que lea la escritura y interprete que es necesario cumplir determinados factores de la ley para poder lograr algo, entonces ya se ha desviado. Su interpretación es errónea. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso cuando vayas tú a la escritura y estés leyendo, mi amado hermano, no seas como eso. Mira, aquí dice que debemos esto. Aquí dice que entonces hay que hacerlo, porque si no lo haces, entonces no eres cristiano, no eres hijo de Dios, no te vas a salvar, Cristo no ha hecho nada por ti, y empiezan a cuestionar cosas y nos llevan, obviamente, dice el apóstol Pablo, que después que estos falsos maestros empiezan a prohibir. No comas, no hagas, no esto, no aquí, no allá, y entonces nos volvemos esclavos de esos. Por eso, mi amado hermano, ten cuidado cómo lees y cómo interpretas. No interpretes la palabra o la ley, pues, como la que debes cumplir para hacer algo, para ser salvo, para vivir. Tercera directriz. La tercera directriz para leer e interpretar correctamente lo que leemos en la Biblia es algo que el Señor Jesucristo dijo en 2 ocasiones, pero vamos a leer solamente uno, a los fariseos, que se encuentra en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Y de nueva cuenta, hermano, le voy a pedir que nos pongamos en pie. Mateo capítulo 12. Vamos a leer la escritura. Dice Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8 juntos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gracias, pueden tomar su lugar. Y aquí nos encontramos en una historia verdadera y real de lo que está pasando. Los discípulos tienen hambre en día de reposo, que no se podía hacer absolutamente nada, y entonces arrancan algo que no podían hacer y comen. Los fariseos le dicen: tus discípulos están haciendo algo ilícito en el día de reposo. Y las preguntas del Señor son interesantes. Miren, dice: ¿no habéis leído? Versículo 3. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley? Y versículo 7. Y si supieseis qué significa. Entonces esto es algo importante. Jesucristo está señalando a aquellos fariseos que su problema principal es que no saben leer la Biblia. Entonces es ahí donde deberías saber, bueno, ¿cómo sé si lo que estoy leyendo estoy interpretándolo correctamente o bíblicamente? ¿Sabe? Jesús nos enseña aquí. Aquellos fariseos, el gran problema de ellos es que no saben leer. Es decir, no saben leer la Biblia. Y esto hace que sus interpretaciones de la Biblia sean como erróneas. ¿Nota que es interesante lo que el Señor hace? A ver.
¿No has leído esto? ¿No has leído aquello? A ver, lo has leído muchísimas veces, pero no te has puesto a indagar, a profundizar, a ver, a buscar, a comprometerte con el texto, a verificar por qué. ¿Sabe, mi amado hermano? Jesucristo dice, el gran problema de muchos es que lo que leen es tan poco que con eso parece que es suficiente para desviarse de cualquier cosa. Es decir, hacen erróneas interpretaciones porque no saben leer correctamente la Biblia. Jesús les dice, mire, al final, me ayuda por favor en el versículo 7, por favor. 7, dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora, aquí está interesante. Jesucristo les dice, si supieran qué significa. ¿Ya notaste? Lees, pero ¿sabes qué significa? Si supieras, escucha ahora, si supieras qué significa, no estarías condenando a los inocentes. No usarías la Biblia para hablar mal del prójimo. No la usarías para justificarte, no la usarías para descalificar a otros, no la usarías para condenarlos, no lo usarías para tu propio bien, no lo usarías para decir que todos están mal y yo estoy bien. No la usarías para decir cosas simplemente pequeñas, dejando de ver todo el texto. Por eso, mi amado hermano, ¿cómo sé si mi interpretación de la Biblia es bíblica? Bueno, entiende, tienes que leer toda la Biblia, entender toda la Biblia, y eso solamente se logra con las otras cosas que hemos visto, con las otras dos cosas que hemos visto, ¿me explico? Entonces, ten cuidado, mi amado hermano, de no saber lo que significa algo en la palabra. Por eso, mi amado hermano, no solamente se trata de leer. Y ese es un error que cometen muchos, yo veo que cometemos muchos creyentes. Damos por sentado que nuestro lenguaje bíblico es fluido y extraordinario. Entonces, te conectas y dices, generación de víboras, ¿cómo podéis? Ah, sí, víboras, son ponzoñosas, son así, ajá, pero ¿por qué se los dice? O lees palabras así medias rebuscadas, ¿no? Inmarcesible, pues está bonita la palabra y la pasas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra interpretación queda muy corta y esa interpretación muy corta puede lograr y puede llevarte hacia una desviación tremenda. Cuarta directriz para leer e interpretar correctamente lo que leo en la Biblia. Y esto es algo que también les vuelve a decir el Señor a los fariseos. Ayúdeme, por favor, Mateo capítulo 16. Ahí a la vuelta, 2 páginas más, 3 en mi Biblia. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4. Y le pido por favor que nos pongamos en pie otra vez. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice así la escritura, juntos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y entonces te encuentras aquí que esta es la cuarta directriz para poder, hay muchas más, pero solamente quiero darte estas, para poder leer e interpretar bíblicamente nuestras Biblias o cuando leemos. Aquí hay una cuestión muy importante. Jesús al final del texto, bueno, del versículo 3, les dice, hipócritas, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no los pueden distinguir. Ahora tú pensarás, bueno, es que estaba vedado el evangelio, ellos no querían, no podían verlo porque estaban en una oscuridad. Ellos veían muy bien lo que estaba pasando, ¿o no? Tenían a Jesucristo que había dicho, yo y el Padre somos uno, y entonces, no te vamos a apedrear, sino porque tú te dices que eres hijo de Dios.
haciéndote Dios mismo. Ellos correctamente sabían qué estaba pasando ahí, ¿va? O sea, sí, estaban ciegos pues en total, pero ellos vieron. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero además ellos vieron su luz y ¿qué hicieron? Porque sus obras eran malas. Entonces ellos tenían de alguna otra manera el tiempo, lo veían claro y decían, caray, esto es diferente. Ahora, Jesús les dice, son unos hipócritas porque sabes tú distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora, aquí hay algo interesante, les está diciendo, ustedes usan muy bien su cerebro, usan muy bien su cabeza, usan muy bien esta cuestión es de decir, bueno, mira, el sol está rojizo, entonces yo creo que va a ser buen tiempo, va a llover. No, mira, se puso todo nublado. Nosotros los mexicanos podemos decir, no, es que está todo nublado allá, viene por allá, ¿no? De la Malinche para acá, va a llover. Eso seguro, ¿no? Ya cuando está allá por el lado del Popo, además, no creo que llueva, porque eso está para allá. Dice, ustedes saben distinguir muy bien esas cosas. Mire, mi amado, ellos no podían entenderle al Señor. Ellos buscaban más señales, es decir, buscaban más explicaciones de lo que estaban mirando. No sé si me estoy explicando. Tú y yo podemos decir, el cielo está negro, ¿verdad? Se oyen los truenos. Y entonces tú dices, alguien dice, es que creo que va a llover. Bueno, a ver, busca el meteorológico. Busca cómo estamos, el barómetro, busca esto, o sea, queremos saber más y más y más para estar bien seguros. Ajá. Aunque tú estás viendo que ya están cayendo gotitas, no, yo quiero que me traigan al Meteorológico Nacional, ¿verdad? Y quiero que me traigan aquel que da las noticias del meteorológico en la tele y que el barómetro, o sea, si no tengo eso, entonces no voy a creer que va a llover. Nota lo que le está diciendo al Señor, no, eres un hipócrita, porque sabes distinguir eso, pero estás viendo esta realidad y lo que haces es no lo veo. Ellos buscaban más de lo que evidentemente estaban viendo en Jesús. ¿Qué estaban viendo en Jesús? ¿Recuerdas? Estaban viendo a un Mesías. Ellos lo negaban. Estaban viendo a el Rey de Reyes y Señor de... Y ellos lo negaban. Estaban viendo a Dios mismo y lo negaban. Oye, tantos milagros y tanto aquí, tanto allá y tanto allá. Y ellos decían, danos una señal y entonces pues para estar segurísimos de que eres tú. Ellos sabían usar sus ojos y sus mentes para sacar conclusiones. Y sus conclusiones eran correctas cuando se trataba de cosas muy naturales, pero no podían interpretar las señales de los tiempos. Querían algo más de Jesús, querían algo más de lo que evidenciaban los tiempos en que estaban viviendo. Sus vidas demostraban que realmente estaban viviendo basándose en la confianza de su propia interpretación de las cosas. La confianza de que ellos tenían era su propia visión de la vida. ¿Notas? Y dejaban de ver la evidencia que estaba en Jesucristo, el Hijo de Dios, y ellos se dejaban guiar por su propia pensamientos y evidencias, pues, o las cosas que ellos confiaban en sus propias interpretaciones. Eran muy hábiles en observar y deliberar cuando se tratara de algo que iba a suceder en este mundo. Pero ellos no querían tener la claridad y la convicción que da la palabra y que otorga la palabra a los que se acercan a nuestro Señor Jesucristo con un corazón deseoso y un corazón anhelante de obediencia, porque cuando vas a la Escritura con esa intención, ¿qué hace la Escritura para ti? Abre tus ojos y ves la realidad del Evangelio. Ellos dicen, lo vemos, pero no queremos ver. Danos más, muéstranos más. No, eso no. Queremos algo más. Quienes piden señales, mis amados, en realidad confían en la intuición y su razonamiento para no obedecer al Señor. Entonces significa esto, que cuando tú y yo queremos saber si estamos interpretando bien la Escritura, tenemos que dejar que la Escritura nos diga lo que es la realidad. Si estás viendo la evidencia de la palabra que te dice que así es, ¿para qué le pones tu propio razonamiento para no obedecer?
Y entonces, mi amado hermano, creo que algunos de nosotros, y yo pensaría que no podemos decir que ninguno de nosotros está cayendo en eso, pero ojalá que lo quitemos de nuestra mente. Pero a veces, mis amados, vamos a la Escritura y aunque vemos la evidencia, estamos y seguimos buscando al Señor, diciendo: Señor, si realmente eres real, por favor, que suceda esto. Hombre, ¿qué no tienes la palabra? Quienes piden señales, en realidad confían en su propia intuición, sus razonamientos, sus propias interpretaciones, para no obedecer al Señor. Son, en palabras del apóstol Pablo en Efesios 4:18, dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, mi amado, son aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Pueden leer, pueden decir, pueden citar, pueden hacer, pero le ponen el pero para obedecer. Porque ya su corazón está entenebrecido, están ya ignorantes, están alejados de la vida de Dios. Porque hay dureza en el corazón. Porque cuando Dios vino a ellos y les mostró la realidad y ellos dijeron: ay, qué maravilloso es esto, empezaron ellos obviamente a cuestionar a Dios, a decir: no, pues es que Dios, es que la Biblia, es que está difícil, está complicado, es que hay que leer, hay que poner, y que el griego, y que si el hebreo, y empezaron a poner y poner y poner, y entonces pueden sentarse aquí, platicar contigo y decirte todo lo que sea de la Biblia y hablarte hasta en griego, pero no van a la Escritura. ¿Por qué? Porque no ven con claridad lo que hay en ella. Así que, mi amado hermano, ¿cómo estás leyendo la Escritura? ¿Cómo la estás interpretando, la palabra de Dios? ¿Eres bíblico al leer tu Biblia? ¿Estás siendo diligente para usar bien la palabra de verdad? ¿Estás escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas son ciertas? Amados, comencemos por orar al Señor y pedirle que nos permita tener un corazón limpio, controlado por el Espíritu Santo. Acerquémonos a Él y pidámosle tener una conciencia renovada por el poder del Espíritu Santo y su palabra. Acerquémonos a Él, ¿verdad? Y mostrémonos a Él como estemos, para una fe no fingida. Que no busquemos confiar en el cumplimiento de cosas que dice la Biblia, en imponer a otros para justificarnos, para decir que somos salvos, para decir que estamos bien. Que no usemos la palabra de Dios para actuar de una manera que glorifique nuestras vidas, sino usemos la palabra de Dios para una manera en que glorifiquemos primeramente al Señor, una donde no critiquemos, donde no hablemos mal del prójimo, donde no descalifiquemos ministerios, donde no descalifiquemos a hermanos, donde no descalifiquemos a iglesias, simplemente porque. Y vayamos al Señor pidiéndole que no confiemos en nuestra propia capacidad para decidir que sí y que no de la palabra. Y entonces dejemos de obedecer al Señor. Porque nunca, mis amados hermanos, debemos limitar nuestra interpretación de la Biblia solamente a nuestra cabeza. Todo el conocimiento bíblico del mundo no vale si no se traduce, si no se lleva a través de un testimonio real de lo que la Biblia trata. Leer la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos lleva a vivir para la gloria de Dios de una manera digna de Dios. Pero la pieza crucial que conecta la lectura y la interpretación de la palabra de Dios con el creer a Dios es justamente eso, la manera en que lo llevamos a la vida real. Creer la palabra y llevarla a la realidad conecta lo que sabemos con lo que vivimos. A esto se refería el apóstol Pablo cuando afirmó que andamos por fe y no por vista. Así que, mi amado, aprendamos el camino de los que están en Cristo al verlo y atesorarlo en nuestros corazones. La mejor interpretación de la Biblia es cuando al leer la palabra puedes llevarla a la práctica. Y haces dos cosas fundamentales: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente,
y amas a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Agradecemos que nos haya visitado y que sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y que Dios el Señor sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias